Es tan inoportuna esta gota que con haber cerca de 2 meses que comenzó, no me quiere dejar. No me deja andar, ni escribir, ni hacer nada con ella hartos días, y por esto no os he escrito en ellos. Así le decía Felipe II en el verano de 1587 a su hija Catalina Micaela, en una carta tan breve que parece poco más que la nota de disculpa de quien casi no puede ni escribir. Sin embargo, aún convaleciente, el rey se esfuerza por hacerlo de su puño y letra para demostrar el afecto que siente por su hija pequeña, a la que ha casado con un duque en las lejanas tierras del Piamonte italiano. La gota es una vieja compañera con la que Felipe II ha terminado por acostumbrarse a vivir. Pese a ella, el rey se entrega a las 3 cosas que verdaderamente le gustan: caza, trazas y jardines, y también se dedica a esas otras muchísimas tareas que no son tanto de su agrado, pero que le caben como a rey católico encargado de gobernar un imperio casi universal. En buena medida son las manos del monarca las que, escribiendo sin cesar, hicieron posible que el suyo fuera un imperio en el que, según un contemporáneo, su nombre suena desde donde nace el sol hasta donde el sol se pone. Ocupado en hacer que su nombre siguiera sonando de una punta a otra de su imperio, Felipe el Hombre encontró tiempo y fuerzas para escribir esa breve carta a su hija menor, que cierra con un «vuestro buen padre», como era habitual. Las cartas de Felipe II a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, que se conservan en Turín, constituyen un auténtico tesoro a la hora de descubrir los detalles más íntimos del monarca. Durante su estancia en Portugal, Felipe II escribió periódicamente a sus hijas, entonces adolescentes, y también fue abundante la correspondencia con Catalina cuando su hija menor marchó a Italia. Desgraciadamente no se han conservado las que el rey recibió de ellas. La razón nos la da el propio Felipe en una de sus cartas. A las demás cartas vuestras, por ser ya viejas, acuerdo de no responder, sino quemarlas, por no cargar más de papeles, y no creo que hay nada en ellas a que hubiese que responder, pero si lo había, me lo podréis volver a escribir. Esto no significaba en absoluto una falta de sensibilidad por parte del rey hacia sus hijas. En otra de sus cartas, confesaba haber contado los días desde la marcha de Catalina. Ayer hizo 3 años que os embarcasteis y que no os veo, que no me ha dado ahora poca soledad, y sé que con razón la puedo tener de vos, por lo que me queréis y yo os quiero. Otra relación intensa y muy especial fue la que Felipe II mantuvo con sus 2 hermanas, María y Juana. Los 3 tuvieron que superar la temprana muerte de su madre, la emperatriz Isabel, ocurrida cuando Felipe, el mayor de ellos, tenía 12 años y Juana, la más pequeña, tan solo 5. Tanto María como Juana habrían de tener papeles muy importantes en la política del siglo XVI, como correspondía a las hijas del emperador. Y también ambas terminarían viviendo en el convento de las Descalzas Reales, que se convirtió así en el segundo lugar más importante de la corte, después únicamente del Palacio del Rey. Felipe II tuvo también 2 hermanastros, Margarita de Parma y don Juan de Austria. Pero ¿podía Felipe II compaginar la gobernación de un imperio como aquel con el cariño hacia sus hermanas y ser también un buen padre? Ningún cuadro genealógico moderno logrará por sí solo hacernos comprender lo que suponía exactamente formar parte de una familia como la de los Austria, los Avís, los Valois, los Tudor o cualquier otra de las dinastías cuyos miembros ocuparon un trono en la Europa del siglo XVI. Por más fieles que sean en sus datos, deben rendirse a la inmediatez fascinante y algo mágica que poseen los árboles genealógicos antiguos. Sus apretadas ramas revelan parentescos más o menos cercanos que podrían terminar por ser invocados a la hora de reclamar un territorio. Sus enrevesados nudos atestiguan la existencia de enlaces matrimoniales cruciales que con el paso del tiempo vendrán a solucionar algunas de las frecuentes crisis sucesorias y muestran algunas claves de la política general del siglo XVI, cuando una familia real era algo más que una familia. Europa
Europa estaba entonces construida en su mayor parte sobre comunidades políticas no muy bien estructuradas y que necesitaban, por lo tanto, reconocerse a través de una determinada dinastía. Así, los Tudor de Inglaterra, los Valois de Francia, los Avís de Portugal o los Austria de la monarquía hispánica venían a dotar de cierta coherencia a un conjunto de territorios que carecían de ella en lo legislativo, lo institucional, lo jurídico e incluso hasta en lo geográfico. En el siglo XVI, los asuntos familiares de los miembros de una dinastía pueden ser calificados de cuestiones de Estado. En esta magnífica estampa de la sucesión de los Austria, Felipe II aparece rodeado de sus 4 esposas, como un nudo más en la casi interminable progenie de los Habsburgo. En el archivo de Simancas se guardan y también se cuidan y se restauran cuando es necesario 3 de las capitulaciones matrimoniales de Felipe II. Solo falta aquí la de Isabel de Valois. Los 4 matrimonios son un buen ejemplo de la estrecha relación que había entre la política y las alianzas matrimoniales que se establecían entre las distintas coronas, como uno de los instrumentos básicos de la lucha política internacional. Bajo estas premisas se produjo el primer matrimonio del joven príncipe Felipe con María Manuela de Portugal. También fueron intereses políticos los que movieron a Carlos V a concertar la unión de su hijo con María Tudor. El matrimonio con la reina de Inglaterra, que convertía a Felipe en rey consorte de aquel país, era una oportunidad perfecta para crear una fuerte alianza anglo-española contra el enemigo común en aquellos momentos, Francia. Con el matrimonio de Felipe con Isabel de Valois se intentaba abrir una nueva era en las siempre difíciles relaciones con Francia, en un momento en el que el Tratado de Paz de Cateau-Cambrésis ponía fin, aunque fuera momentáneamente, a muchos años de guerra con este país. Finalmente, en 1570, se produjo el enlace de Felipe II con su sobrina Ana de Austria. Felipe entonces tenía 43 años, pero aún no tenía un heredero varón. Lo familiar era considerado un instrumento de la política más que una simple cuestión personal, y venía a desbordar con mucho el campo de lo privado. Poco se puede decir a este respecto de su primer matrimonio, llevado a cabo en la ciudad de Salamanca en 1543, cuando tanto Felipe como María Manuela rondaban los 16 años de edad. La joven esposa murió el 8 de julio de 1545, pocos días después de dar a luz a su hijo, el príncipe don Carlos. Si María Manuela era prima hermana de Felipe, su segunda esposa, María Tudor de Inglaterra, fue su tía, pues era hija de Catalina de Aragón, hija a su vez de los reyes católicos. La boda se celebró en la Catedral de Winchester el 25 de julio de 1554. Justo el día anterior a la boda, la pareja recibió la visita del enviado personal del emperador, que llevaba a Felipe, como regalo de bodas, su investidura como rey de Nápoles y duque de Milán. De los 4 años que duró el matrimonio, Felipe solo estuvo junto a su esposa 15 meses. María Tudor murió el 17 de noviembre de 1558 y con su muerte todos los poderes de Felipe en Inglaterra se extinguieron automáticamente. Una vez establecido el compromiso matrimonial de Felipe con Isabel de Valois en el Tratado de Cateau-Cambrésis, Isabel viajó a España a principios de 1560, trasladándose a Guadalajara, en cuyo Palacio de los Duques del Infantado habría de celebrarse la boda.
Felipe era casi 20 años mayor que Isabel, que con solo 14 años aún era una niña. El primer embarazo de Isabel estuvo lleno de complicaciones, ante las cuales los médicos de la época poco podían hacer, e Isabel terminó abortando. Felipe II se preocupó siempre personalmente por los problemas de sus esposas en los partos. La reina terminaría recuperándose y un año después estaba de nuevo embarazada. Así nació Isabel Clara Eugenia, quien junto a su hermana Catalina Micaela, nacida un año después, habrían de ser las dos personas más importantes en la vida personal de Felipe. No obstante, es muy posible que el rey se sintiera decepcionado al no engendrar un varón que asegurara la herencia de sus reinos, ante las cada vez más evidentes muestras de incapacidad del príncipe don Carlos. El siguiente embarazo de Isabel la llevó a la muerte. La reina abortó el 3 de octubre de 1568, muriendo unas horas después. El rey, que había permanecido a su lado hasta el final, estuvo de luto durante todo un año, y en junio de 1569 decía refiriéndose a sus dos hijas: Son todo el consuelo que me ha quedado de haberme privado nuestro Señor de la compañía de su madre. Las pequeñas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela eran efectivamente las dos únicas hijas de Felipe en aquel momento, ya que el príncipe Carlos había muerto, confinado en sus aposentos por Felipe II, tan solo unos meses antes que Isabel. Su muerte se produjo en circunstancias tales que dieron pábulo a todo tipo de conjeturas y pasaron a engrosar las páginas de la leyenda negra que ha rodeado la figura de Felipe II. Y fue la necesidad de un heredero varón la razón fundamental que empujó a Felipe a su cuarto matrimonio con su sobrina Ana, que había nacido en Cigales, Valladolid, durante la regencia de su madre, María de Austria, y el esposo de esta, Maximiliano II. Pero en aquel otoño de 1570 tuvo que viajar desde Austria hasta Segovia, donde habría de celebrarse la boda. En un principio se planteó la posibilidad de que viajara también María de Austria, que era ya emperatriz, acompañando a su hija. Pero la nueva, cuarta y última esposa de Felipe II hubo de viajar sola al desestimarse finalmente que con ella lo hiciera la emperatriz, ya que esto hubiera exigido concederle ante su hermano una precedencia que le era debida por el protocolo. Aunque la rama vienesa de los Austrias siempre había reclamado para sí la consideración de tronco principal en atención a su condición imperial, en la práctica eran sus parientes españoles los que pretendían ocupar ese lugar al frente de todos los católicos. Las relaciones entre ambas ramas nunca fueron demasiado buenas, aunque en el Alcázar segoviano quedaran unidas a través del matrimonio de Felipe con una mujer que le daría 7 hijos, aunque solo uno lograría sobrevivirle. El primero de ellos nacería un año después y fue un varón al que se bautizó con el nombre de Fernando. Eran momentos felices para el rey de España, y Tiziano supo reflejarlo magistralmente, asociando en este gran cuadro el nacimiento del tan ansiado heredero y la victoria en la batalla de Lepanto. Pero Felipe II tendría aún que esforzarse en conseguir asegurar la herencia de sus reinos, pues a la muerte de Fernando se sucedieron las de otros 2 príncipes herederos, Carlos Lorenzo y Diego Félix, viniendo a recaer el trono a la postre en el futuro Felipe III, un príncipe que no nacería hasta 1578. Este retrato de familia de Felipe II discurre inevitablemente a través de varios nombres de mujer: su madre, sus 4 esposas, sus hijas, sus hermanas y también sus tías carnales, especialmente María de Hungría. María era una mujer de gran cultura e inteligencia y fue gobernadora de los Países Bajos desde 1530 hasta 1556, momento en el que decidió apartarse de la política, coincidiendo con la abdicación de su hermano el emperador. Ella fue la principal anfitriona de Felipe durante su primer viaje a los Países Bajos y la que organizó en su honor las maravillosas fiestas de Banch que tanto impacto produjeron en el entonces príncipe. Actualmente el pequeño pueblo de Banch ha querido recuperar el espíritu de las fiestas que María de Hungría daba en su palacio,
y especialmente de la que en 1549 ofreció al sucesor de la corona española. En 1949, coincidiendo con el 400 aniversario de estos sucesos, se llevó a cabo una restauración del palacio que alberga actualmente al ayuntamiento de la ciudad y que incluyó la recuperación de los emblemas de los Austria, tan denostados durante mucho tiempo en estos territorios. Y en la escalera del edificio, un pintor plasmó con trazos actuales este espíritu festivo lejano de los juegos, torneos y lances de todo tipo que María de Hungría ofreció a Felipe y en los que el príncipe tendría, como es lógico, un papel muy destacado. Margarita de Parma fue también gobernadora de los Países Bajos, ya que Felipe decidió dejar a su hermanastra en este difícil cargo a partir de 1559. Pero es entre estos muros del convento de las Descalzas Reales de Madrid donde encontramos las huellas del más cálido amor fraterno de Felipe. Fue la menor de ellas, Juana, la que hizo construir este magnífico palacio-convento cuando decidió retirarse del primer plano de la política. Anteriormente había asumido la regencia de España y para hacer este servicio a su dinastía debió dejar en Lisboa, donde había contraído matrimonio, a su hijo de pocos meses, don Sebastián, que llegó a ser rey de Portugal y al que no volvería a ver nunca más. Fue la única mujer jesuita de la historia y su muerte en 1573, a los 38 años de edad, fue un duro golpe para el rey. Años después, vendría también a vivir a este mismo convento la otra hermana de Felipe, la emperatriz María. Así, el encuentro entre Felipe y su hermana, que no se pudo producir en 1570, se celebró por fin en 1582, cuando María ya había enviudado del emperador Maximiliano II, lo que, por otra parte, resolvía el problema de las precedencias, y decidió regresar a España. Escribiendo a sus hijas desde Portugal, el propio rey nos ha dejado un relato de cómo se produjo el encuentro bajo una copiosa lluvia. Salí del carro aprisa y le fui a besar las manos antes de que pudiese salir del suyo. Y lo que ella y yo holgaríamos de vernos lo podéis pensar, habiendo 26 años que no nos habíamos visto, y aún en 34 años, solo 2 veces nos hemos visto y bien pocos días en ellos. En la ciudad belga de Namur, dentro de esta catedral de Saint-Aubin, levantada en el lugar que ocupaba primitivamente una colegiata del mismo nombre, un advertido visitante puede encontrar todavía escondida detrás del altar mayor la placa que conmemora la muerte de don Juan de Austria, el único hermano varón de Felipe que falleció en esta ciudad en octubre de 1578. El rey le había nombrado gobernador de los Países Bajos en medio de una de las habituales crisis por las que atravesaban estos territorios, y el triunfador de Lepanto encontró aquí la muerte a causa de unas fiebres tifoideas. Su cuerpo fue entonces troceado para poderlo llevar hasta España a través de Francia, pero su corazón y vísceras quedaron en Flandes y aún son rememoradas, aunque discretamente, en este lugar. Don Juan de Austria había nacido en 1547, 20 años después que Felipe, y era fruto de los amores del emperador, que entonces tenía 47 años, con la joven flamenca de 18, Bárbara Blomberg. Según era el deseo de su padre, Felipe aceptó a don Juan plenamente como hermano, aunque nunca quiso otorgarle el título de alteza, y con el transcurrir de los años terminaron surgiendo en el corazón de Felipe ciertas desconfianzas hacia don Juan, debidas en parte a recelos personales y también al doble juego del secretario Antonio Pérez. Felipe II parece haber sido siempre muy consciente de su pertenencia a una familia extensa,
e incluso llegó a alardear, con cierta exageración, allá por 1567, de que había logrado ver en alguna ocasión a todos sus parientes, excepción hecha, según él mismo confesaba, de su tía Catalina de Austria y de su sobrino don Sebastián de Portugal. Con este último se entrevistó por fin en el monasterio de Guadalupe en 1576, pero a su tía Catalina tuvo que conformarse con conocerla a través de los cuadros que, como este de Antonio Moro, formaban parte de su impresionante galería de retratos de familia. La mezcla de frialdad y afecto es una característica de las relaciones entre Felipe II y los miembros de su familia. El hijo devoto que lleva los restos del emperador Carlos y de la emperatriz Isabel al monasterio de El Escorial es el mismo que en los años finales del reinado de su padre se opone abiertamente a su política imperial. El que fue severo juez con su hijo don Carlos es también el padre cariñoso que escribe cartas deliciosas a sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Aquel que veíamos correr apresurado bajo la lluvia hacia su hermana María es el mismo también que se opuso una y otra vez a que los Países Bajos pasaran a su soberanía. Ahora bien, el porqué de esta conducta de Felipe no hay que buscarlo en algún rasgo oculto y oscuro de su carácter. Afortunadamente, la historiografía actual ha superado de forma definitiva las imágenes truculentas que nos habían llegado de Felipe II y se limita a explicar su actuación en el marco determinado de la cultura política y material de la segunda mitad del siglo XVI, en la que todas aquellas decisiones que hubo de tomar, incluso las más conflictivas, encuentran explicación de una u otra forma. Esto no significa que se pueda ignorar la existencia de sus múltiples y contrapuestas imágenes, porque a lo largo de los 4 siglos que nos separan de su muerte ha habido muchos Felipes II, y todos ellos han de ser reconocidos porque existen en la cultura y en la mentalidad de cada época. Tampoco hay que olvidar que sus propios vasallos fueron bastante duros en los juicios que hicieron sobre el rey. Para la mayoría de ellos, Felipe II estaba haciendo demasiadas cosas y en todas ellas la regia voluntad se hacía notar cada vez más. Esa voluntad reforzada se hizo notar especialmente en la corte, donde Felipe II forjó un estilo nuevo de representarse con la pretensión de ocultar su propia persona. Para lograrlo, sacó todo el partido posible a sus secretarios y consejeros e hizo de la consulta escrita su forma habitual de despachar los negocios del Estado. El retraimiento de la figura monárquica se veía además reforzado tanto por la implantación de la etiqueta borgoñona como por la existencia de una serie de espacios reservados a los que solamente podían acceder el rey y sus elegidos. Estos espacios del rey oculto se completaban con la multiplicidad de palacios y sitios reales que, rodeando la corte, formaban una auténtica red de lugares en los que el rey pasaba buena parte de su tiempo, dedicándose, claro está, a sus 3 aficiones favoritas: caza, trazas y jardines, y desde los que entraba en comunicación con su dilatadísimo imperio. Pocos monarcas fueron tan conscientes como Felipe II de la importancia de los espacios y de los magníficos resultados que podía obtener quien los controlase a su voluntad, como quedó reflejado perfectamente en este monasterio de El Escorial. Si como rey que escribe sin cesar intentaba vencer los efectos perturbadores de la distancia, como príncipe que pretendía retirarse de la visión general, logró trastocar los usos tradicionales de la visión de reyes, abriendo o cerrando, con gestos diversos, el espacio que le rodea. Ante quienes reciben audiencia o lo ven participar en alguna ceremonia, puede presentarse lejano e imponente, rodeado de un espacio simbólico impenetrable. Puede el rey, en cambio, dar muestras de fresco ingenio oral cuando departe con los cortesanos de su círculo más íntimo, forjando así esa larga serie de dichos y anécdotas que parece inagotable y que alguien calificó como el lado amable de un rey severo. Podría decirse que Felipe II tenía mucho de actor.
Plenamente consciente de la importancia de su imagen y siempre dispuesto a hacer los gestos precisos para forjarla, el rey fue alguien que intentó controlar cuanto pudo la expresión de sus propios sentimientos, pero no como consecuencia de una psicología atormentada, sino como resultado de una cultura cortesana que exigía cuidar celosamente la reputación ante propios y extraños. Si sumamos los efectos de esta cultura cortesana a las necesidades de gobernar un imperio casi universal, encontraremos mucho más explicable que el rey prudente fuera al mismo tiempo el monarca severo de las más duras decisiones y el padre tierno que escribe una carta semanal a sus hijas durante su estancia en Portugal. Ciertamente este lado amable del rey severo se encuentra estrechamente vinculado a lo familiar y en especial al mundo de las dos hijas que Felipe II tuvo con Isabel de Valois. Las cartas que les escribió pueden considerarse lo más parecido a un diario de las jornadas reales que Felipe II hubiera escrito en primera persona para que lo leyesen las infantas todavía muchachas. Los escenarios que vemos aparecer en esta amenísima correspondencia son ante todo los distintos sitios reales a los que el rey gustaba retirarse y que estaban situados en los alrededores de Madrid. Y desde esos escenarios que le son tan gratos, Felipe II envía a sus hijas las noticias de lo que le sucede, le sorprende, recuerda o espera, estableciendo un delicioso diálogo con las niñas, a las que vemos crecer a medida que el epistolario avanza en el tiempo. El Felipe II de las cartas a sus hijas es un rey que se ocupa de un envío de rosas, azahar, junquillo y violetas, que recibe complacido el dibujo de un caballo que ha hecho uno de sus hijos más pequeños, o que se preocupa porque aprendan bien a leer y a escribir, que parece haberse emocionado con unos ruiseñores que puede oír desde la ventana de su aposento en Lisboa, y que Magdalena, la buena de Magdalena, les envidia porque ya pueden comer fresas y ella todavía no. Esta envidiosilla Magdalena, de apellido Ruiz, se trataba en realidad de una truancilla de palacio, una especie de bufón con sayas, que junto a otros más como Agustín Profit, llamado el Calabrés, habían acompañado al rey en su viaje a Portugal para divertirle con sus bromas y juegos. De algún modo, se puede considerar que estos personajes formaban parte también de la familia real, hasta llegar el caso de que algunos, como Pedro Hernández de la Cruz, Perejón, era tan cercano a Felipe II que se le llegó a llamar, irónicamente, privado del rey. Sin duda era divertida la corte de este, en otras ocasiones, severo rey católico, pero que en las relaciones familiares, especialmente con sus hijas, nos muestra su faceta más sentimental. Es una lástima que no se hayan conservado las cartas que Felipe recibió de sus hijas. Ellas nos hubieran dado la otra visión, la que Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela tenían de su padre. Pero por las respuestas del rey podemos adivinar un mundo feliz de juegos, dibujos de niños, bromas, miedos y hasta de fresas y ruiseñores. Ese Felipe II que cierra sus cartas con un evocador, vuestro buen padre, es tan cierto como el monarca que hizo gala de una majestad impenetrable, el que era criticado en coplas y pasquines dentro y fuera de su corte, o el que hacía sonar su nombre en las 4 esquinas del mundo. Buenas noches, señoras y señores. Seguimos con Felipe II, con estos excelentes documentales y con los diferentes aspectos tanto de su persona, de su reinado y en este caso de su familia. Hoy es la familia del rey. De modo que vamos a saber, yo creo, con los profesores, especialistas que nos acompañan,
muchas cosas que tienen relación con la familia, por supuesto, porque lleva el título, pero además, en estos casos, las familias eran cosa muy importante en la política, más de lo habitual todavía. Nos acompaña en primer lugar don Fernando Bouza, que es profesor de Historia Moderna de la Universidad Complutense, y en este caso, además, a él se debe el texto que ha dado origen al guión del programa. Alfredo Alvar, que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y profesor asociado de la Complutense. Alfonso Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, catedrático de Historia del Arte de la Autónoma de Madrid, y don Ricardo García Cárcel, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y para no perder tiempo, y como siempre nos falta, pues vamos directamente al grano. Yo haría una primera pregunta y ustedes ya siguen como quieran, lo más fluido posible. Iba a decir, parece ser, por lo que sigo, que entonces no había las fronteras tan delimitadas como ahora, los estados no estaban tan estructurados. Había varias familias, por lo visto, en Europa que funcionaban y estaban todas emparentadas o contraemparentadas, como eran los Albís de Portugal, los Valois de Francia, los Tudor en Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Había mucho, ¿cómo diría yo? Se hacía política fundamentalmente a base de estas relaciones o matrimoniales o esponsales o de hijos y padres, etcétera. Indudablemente sí. La propia debilidad de la forma del Estado en el XVI llevaba al hecho de que para las comunidades políticas la figura del rey fuera, por decirlo de alguna manera, casi el único polo de unión entre distintos territorios. Si trasladamos esta escala interna a la escala de las relaciones internacionales, nos encontramos con que las relaciones entre lo que hoy llamaríamos distintos estados eran relaciones entre distintas dinastías, hasta trazarse una especie de red dinástica por toda Europa, en esa red las alianzas, las rupturas, las paces, etcétera, tenían una clara consecuencia inmediata que podía ser un acuerdo matrimonial, un matrimonio. Normalmente son las bodas las que sellan las paces. Por ejemplo, en el caso de Isabel de Valois y Felipe II, su boda es la muestra de que se ha terminado la larga guerra con Francia y le llaman Isabel de la Paz. De esa manera que un matrimonio a la novia se le llame Isabel de la Paz, queda claro que detrás de esos hechos, que para nosotros tienen un carácter más personal, en la época había, además del carácter personal, otra carga de valores, una carga de valor político, internacional y comunitario. Lo cual determina la lectura negativa que puede hacerse de este tipo de servidumbres dinásticas es la abundancia de matrimonios con carácter incestuoso. Matrimonios de primos hermanos abundan mucho, lo cual a su vez genera o puede generar resultados desde el punto de vista de los hijos no excesivamente felices. Sí. Yo subrayaría que efectivamente no eran matrimonios de amor. Y ahora que se trata efectivamente de la boda del príncipe Felipe, y en que esperamos que efectivamente sea una boda por amor, en aquella época, en todas las dinastías, en todos los países, se daban esas alianzas matrimoniales que llevaban una carga política detrás realmente muy fuerte. Yo diría que realmente los 4 matrimonios de Felipe II fueron matrimonios de Estado. Iba a decir, entonces, ¿por qué no vamos por ahí un poco? Es decir, sí. ¿Cómo se van produciendo los 4 matrimonios de Felipe II? A ver. Sí. Bien, el primer matrimonio se sabe que se hace con una prima carnal de Felipe II, con María Manuela de Portugal, hija de don Juan III, y al fin y al cabo pues ya tenemos la endogamia, que es precisamente uno de los grandes defectos de estas alianzas, que esas mezclas de sangre no pueden producir nada bueno. Todos estamos recordando el caso de Carlos II, pero el caso de Carlos I viene a ser hasta cierto punto un caso parecido. Indudablemente este personaje, por mucho que lo queramos en este momento reivindicar, pues es un personaje psicótico por naturaleza, precisamente. ¿Carlos I el emperador? No, Carlos, el que hubiera sido Carlos, el príncipe de Carlos. Bueno, Carlos el de Felipe, sí, eso es otra cosa. Carlos, efectivamente. Sí. Más, otro matrimonio, venga, ¿quién entra ahí? Bien. Álvaro, que no ha hablado todavía. No, siguiente matrimonio. No, el segundo, que es con María Tudor, pues claro, es también otra alianza política y busca el cierre, ¿no?, sobre Francia, que es una de las obsesiones
de Carlos V, ¿no? Pero bueno, y así son todos, porque el de Isabel de Valois, en efecto, es a raíz de la contrario, entonces. de Cateau-Cambrésis. Bueno, es que ya están cansados de guerra, entonces es la manera de fijar una alianza que además va a durar abiertamente durante toda la segunda mitad del siglo XVI, aunque Felipe II pues, financie actos un tanto vandálicos en Francia en las guerras entre católicos y protestantes, ¿no? Y por fin el de Ana de Austria, naturalmente, es volver otra vez a la alianza de las dos ramas, la madrileña y la vienesa, de la Casa de Austria, y desde luego la búsqueda, como se decía en el vídeo, la búsqueda de un heredero varón que no hay, porque precisamente a raíz de los matrimonios consanguíneos, el heredero varón por excelencia de Felipe II había sido el príncipe Don Carlos, cuyo, en fin, enfermedades mentales pues son evidentes y físicas también. Vamos, antes de salir de los matrimonios, ¿se puede pensar que si hubiera durado más el matrimonio con la Tudor, hubiera sido otra la historia de España? Claro. Sin duda. Claro. Si hubiera habido un hijo varón, sí, claro. Sí, pero es que había que haberlo. Y el rey podía, ella tal vez, ¿no? Otra cuestión, hay muchos hijos, pero muchos malogrados, ¿no? Sí. La Sí, mortalidad, es propio de la época, ¿no? La Sí, mortalidad es lo normal. infantil es elevadísima y efectivamente hay Isabel de Valois, por ejemplo, tuvo las dos hijas, pero tuvo también dos abortos, el primero de dos gemelos y el último aborto que en definitiva le cuesta la vida. No hay que olvidar que tanto la primera como la tercera mujer, es decir, María Manuela de Portugal como Isabel de Valois, ambas murieron a raíz de sendos partos. Sí. Es decir, que esto efectivamente es una realidad no ya de la corte española, sino una realidad de la época. La mortalidad infantil es enorme, lo cual condiciona, es posible que condicione, como sostienen determinados historiadores de la familia actualmente, la incapacidad de los padres para programar afectos con una cierta consistencia, conscientes de que efectivamente la incidencia de la muerte es tan frecuente que el riesgo de una inversión afectiva infructuosa a la postre pues es algo que quizá contemplen los padres a la hora de tener hijos, ¿no? Yo no hago En cualquier preguntas, caso, salvo que se callen, yo querría abundar en un tema que se ha nombrado a Don Carlos, se ha nombrado... Vamos con Don Carlos, iba a decir, como estamos haciendo una pasada por los nombres propios, digamos, sí. Vamos con Don Carlos, que quizás es un tema nuclear de la biografía de Felipe II, sobre todo en tanto que ha sido la bandera emblemática de la leyenda negra, de la visión crítica, negativa que se ha tenido sobre el rey. Hasta que lo saben, supongo los espectadores, porque si están interesados en este programa es porque les gusta la historia. Yo calculo que hasta llegar a Verdi hay mucha leyenda negra por detrás. Hay mucha leyenda negra previamente, efectivamente. Bueno, pues ¿qué hay de verdad en esa parte? Hasta ahora, en estos programas que llevamos, está quedando muy bien Felipe II. En el tema de Don Carlos, desde mi punto de vista, habría que contemplar tres apartados o tres aspectos. Uno, el propio perfil de la persona del príncipe, Don Carlos. Loco, no loco, exactamente cuál fue su auténtica identidad física y moral. En segundo lugar, el segundo aspecto que creo que habría también que mínimamente aludir a él es el tema que constituye en definitiva el eje de la visión romántica literaria de Don Carlos. Me refiero a los presuntos amores de la madrastra Isabel de Valois con Don Carlos, y que serían en definitiva la presunta razón de el tercer tema que creo que debe plantearse, que es el tema prisión y muerte. Es decir, hasta qué punto hubo un parricidio motivado por celos. En vez de preguntárselo, ¿por qué no entendí directamente en el asunto? Claro. ¿Era loco o no loco? ¿Fue rebelde o no rebelde? Sí. ¿Tuvo amores o no con su padrastro? Yo empezaría hablando un poco, efectivamente, de las cualidades y también taras físicas y psíquicas y morales del príncipe Don Carlos. Ya aludí a que fue pues, fruto de un matrimonio entre primos hermanos. El barón Adam von Dietrichstein, que era embajador ante la corte de Felipe II, pues lo describía físicamente como un hombre absolutamente feo,
deforme, con una joroba, con un hombro más alto que otro, con una pierna más larga que otra, y sobre todo acentuaba también unas características de su temperamento verdaderamente tremendas, es decir, que era un hombre enormemente cruel, por ejemplo, con los animales, que era un hombre que tenía unos prontos de cólera, incluso diríamos con sus amigos más íntimos terribles, y un hombre desequilibrado, sobre todo a consecuencia de la célebre caída en Alcalá de Henares, si no me equivoco, en el año 62, en que efectivamente estuvo a punto de morir. De tal suerte que se convocaron pues, a los médicos más famosos. Parece que Andrés Vesalio es el que le practicó una trepanación de cerebro. Y efectivamente, si comparamos desde el punto de vista artístico el retrato de Claudio Coello, que está en el Museo del Prado, y el del propio Claudio Coello en el Museo de Viena, se ve inmediatamente como, aparte de que intentase dulcificar sus rasgos Claudio Coello en el retrato del Prado, en el segundo no lo puede hacer porque efectivamente ese hombre, incluso desde el punto de vista físico, quedó totalmente deformado. ¿Y la intriga? Hay una parte de la intriga que yo creo que tiene que ver con la vida política de una corte en el siglo XVI. El príncipe Don Carlos es un príncipe heredero, jurado como heredero de la monarquía, que se va haciendo mayor. Y en torno a ese príncipe hay una casa de servidores que es una casa con intereses políticos. En esos años centrales del siglo XVI hay algunas decisiones claves que se toman en la monarquía, como por ejemplo abandonar la herencia imperial y conformarse con lo que llamaremos monarquía hispánica. Parece que el príncipe Don Carlos, aparte de todos los problemas físicos, los problemas de relación con su padre, en la correspondencia de los embajadores siempre hay una nota en la que se dice que el rey es extraordinariamente cruel con el hijo. Por ejemplo, en la correspondencia con la tía Catalina de Portugal hay unas muestras de una dureza muy grande de Felipe II con el príncipe Don Carlos, similar a la dureza que el príncipe puede tener con otros. Pero volviendo al tema de la intriga, en el asunto de la renuncia a la herencia imperial, parece haber estado directamente el grupo de cortesanos, el pequeño grupo de cortesanos, el príncipe Don Carlos, que se habrían negado a que ese hecho se produjera. Por ejemplo, hay una preciosa encuadernación en el Escorial de un libro dedicado al príncipe Don Carlos donde lo llaman nada menos que Carlos VI, emperador. Y el príncipe, como se sabe, siempre intenta vincularse a la figura de su abuelo, Carlos V. El asunto de los Países Bajos parece que está directamente relacionado con esa pretensión, si queremos llamar, de un partido imperial. De forma que de la misma manera que Felipe II durante los últimos años de Carlos V había creado una pequeña facción en torno a las decisiones que estaba tomando el rey y que conducen a su retiro injuste, parece que alrededor del príncipe Don Carlos también había una postura crítica en relación a la forma en la que se llevaban los asuntos imperiales y en concreto los asuntos de los Países Bajos que para la época estaban dentro del proceso imperial. Que había una intriga puede ser cierto. Cuando detienen al príncipe Don Carlos, en esta correspondencia portuguesa que se ha descubierto hace poco, aparecen diversas noticias. Una de ellas es que el príncipe es recluido en palacio, en una sala de palacio, y que se requisan toda una serie de cartas con príncipes italianos y con príncipes del imperio, y además, una cosa curiosa, una serie de cuadros en los que, dice el embajador, se muestra la disposición del príncipe para lo que hay que hacer. Posiblemente se trataría de cuadros que lo vincularían al mundo imperial. Yo creo que además de los problemas personales, de los problemas psicológicos, si queremos, hay también un problema político, el problema de un heredero que se ha hecho mayor, en el año 68 ya tiene alrededor de sí un grupo político y que sin introducir esta temática faccional, esta temática de lucha de corte, no podremos entender completamente el caso de Don Carlos, que no sería justo reducirlo a un problema únicamente psicológico o a un problema de relaciones, y que en esa mezcla de psicología, relaciones entre padre e hijo y asunto político, yo creo que es como alcanza
su verdadera complejidad. Sí, sí. No, sin duda alguna, vamos, Sí. no es solo una cuestión del padre contra el hijo, no, los problemas además de una corte, que hay que corregir porque están yendo por unos caminos políticos que no gustan, pues eran bastante tradicionales ya en Castilla, porque no hay que olvidar que una de las primeras medidas políticas que adopta Carlos I es la de expulsar o mandar fuera de Castilla a su hermano Fernando, que lo manda primero a los Países Bajos y luego a Viena. Es decir, que cuando hay una facción política cortesana que incomoda, se corta por lo sano, ¿no? En el caso de don Carlos, desde luego, hay las dos vertientes, tanto la psicológica personal cuanto la política de Estado. Y don Carlos, un segundo, y don Carlos, lo fascinante de don Carlos es que él es tanto objeto de la historia cuanto sujeto de la historia. Entonces, cuando antes usted preguntaba qué hay de verdad en Verdi, qué hay de verdad en Schiller, pues hay la verdad que se quiera que haya, porque son productos, Verdi, la ópera, todo esto son productos de una sociedad que necesita de estos fenómenos, de estos referentes sociales, lo mismo que hoy en día estamos abrumados con exposiciones en las que se nos pone el lado amable de un rey como si solo fuera él el amable o como si casi solo tuviese el lado amable, ¿no? Y la amabilidad es algo producto incluso de su enemigo más visceral, que es Antonio Pérez, pues es un señor que escribe unas cartas a sus hijas que son también preciosas, por ejemplo. Yo quisiera insistir en un punto que me parece importante, que es el tema de las presuntas relaciones sentimentales entre la madrastra y el hijastro, Carlos. Al respecto, evidentemente, de realidad probable documentalmente no hay nada. Lo único que objetivamente pueden probarse son quizás dos cosas. Una, que el príncipe tenía fascinación personal hacia Isabel de Valois. Probablemente producto de su propia mentalidad tortuosa, de su soledad, de este tipo de problemas psicológicos que hemos comentado, ¿no? Y el segundo punto, que me parece también importante establecer, es que Isabel de Valois, evidentemente, no le haría caso ninguno, o escaso caso, pero hay un apunte en un texto de Teixeira en donde se refiere a que la reina Isabel de Valois tenía comportamientos morales más libres, simplemente dice esto, de lo que la sociedad castellana de la época estaba acostumbrada a asumir, lo cual deja naturalmente al lector en el interrogante de si esa libertad tendría otro tipo de deducción. A ver, si seguimos profundizando en esto, no va a haber tiempo, a ver si nos da tiempo a tocar, aunque sea de pasada. Las hijas, fundamentalmente las dos que parecen preferidas, ¿no? Las hermanas y las tías, a ver si nos da tiempo todo esto. Y quizá don Juan de Austria también, digo yo. Sí, sí, sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Efectivamente, pues se puede empezar por las hijas. Siempre se ha dicho que Felipe II a la única, o no digo que la única, pero a la esposa que más amó fue a Isabel de Valois. Yo creo que no, que fue Ana de Austria. Isabel de Valois era demasiado jovencita, por otra parte los negocios de Estado llevaron a que Felipe II en ese momento viviese bastante apartado de su mujer, quizá eso dio lugar a esta suerte de celos que decía antes, pero realmente lo que sí amó intensísimamente fue a las hijas que tuvo de Isabel de Valois. Lo mismo a Isabel Clara Eugenia, Isabel de la Paz, como a Catalina Que Micaela. tuvieron además responsabilidades políticas. Sí. Por otra parte, pues hay que tener en cuenta que muerta muy recientemente su madre, vamos, en el año 68, realmente quien las cría es Ana de Austria y la consideran como su segunda madre, y en las cartas siempre aparece vuestras dos madres. Ese amor fue intensísimo, pero yo creo que también Felipe II tuvo, aparte de por intereses políticos, una cierta predilección por sus sobrinos, concretamente por todos ellos, que los hizo venir a España, excepto a Matías, por los sobrinos hijos de su hermana María, la emperatriz, y de Maximiliano II de Austria, y que realmente uno de sus predilectos fue sobre todo Alberto, al que hizo virrey de Portugal, al que luego haría gobernador de los Países Bajos, y con el que finalmente casó a su hija Isabel Clara Eugenia. Aquí en la cuestión de las hijas, yo creo que sale muy bien a relucir la complejidad de la época y la complejidad del personaje. De un lado tenemos muchos testimonios, como las cartas, por ejemplo, que están llenas
de muestras de, como ya se decía en el siglo XIX, el lado más amable de este rey severo. Es decir, el rey, toda esta historia de ruiseñores y fresas que bien conocemos ya. Pero al mismo tiempo esas dos hijas no es que sean sacrificadas, porque esto no se puede decir así, pero sí son utilizadas o empleadas en la política. Por ejemplo, el matrimonio de Catalina Micaela con el duque de Piamonte es un matrimonio que tiene que ver con la necesidad de proteger la vía que lleva desde las posesiones españolas en el norte de Italia hacia los Países Bajos, a través de la frontera que lleva hacia el Rin. Y es un matrimonio, digamos, de Estado. El matrimonio o no matrimonio de Isabel Clara Eugenia sucede lo mismo. Isabel Clara Eugenia, que ha nacido en la década del 60, no se va a casar hasta el año 98. El hecho de que no se case tiene que ver con que los sucesivos herederos van muriendo. Recuérdese que 4 príncipes heredados, jurados como herederos, mueren: el príncipe Don Carlos, Carlos Lorenzo, Fernando I y después el príncipe Diego Félix, y que la sucesión de la monarquía no se va a completar, no se va a asegurar hasta 1578 con el nacimiento del futuro Felipe III, de forma que la Isabel Clara Eugenia es una princesa que será la novia de Europa, como alguno ha dicho, pero nunca se puede casar porque puede llegar a ser la reina, de forma que esa relación familiar encantadora, magnífica de leer por todas las notas que tiene, de un Felipe II, nos queda sacrificada el hecho de que esa pobre niña o joven muchacha no se puede casar, y se casa al final en el año 98 para arreglar también un asunto político como es una salida negociada al problema de los Países Sigamos Bajos. rápido que el tiempo avanza, si no les importa. Sí. Don Juan de Austria. Hermano bastardo, ¿no? Pero que entonces no era muy... Bueno, en su caso además fue reconocido como tal hermano, ¿no? Uno de tantos hijos bastardos del emperador, que al parecer durante el periodo de matrimonio con Isabel de Portugal le es fiel, pero que sin embargo pues había tenido devaneos antes y los tiene después, como por cierto el propio Felipe II, ¿no? Que esto también, pues que tienen una doble moral como corresponde a un personaje y a un rey. Y don Juan de Austria, bueno, pues es hijo de una jovencita, cuando el padre ya es mayor, se entrega a Luis Quijada, que es un mayordomo de Felipe II, se le mantiene aquí en la provincia de Madrid, es donde se le educa, luego se le lleva a Ayustes, Jerónimo de España, vamos, hasta que finalmente es reconocido con la muerte de Carlos I, el emperador, vamos, pues ya se le reconoce y tal, y se le presenta a Felipe, y luego, en fin, bueno, pues tiene esa meteórica carrera en donde los celos personales, las ambiciones propias de don Juan, etcétera, pues van generando todo este malestar. Políticas, sí, como se ha dicho alguna vez, sí. ¿Por qué no? Él tiene perfecto derecho a ambicionar, ya que es hijo ni más ni menos que de un emperador. Quizá conviene subrayar que es curioso el papel político relevante que tuvieron hermanastros como Margarita de Parma o don Juan de Austria, hermanastros de Felipe II, y que en cambio no tuvieron hijos bastardos del propio Felipe II, que hay que recordar que tuvo cuando menos 2 amantes conocidas y casi me atrevería a llamar institucionalizadas, con la estela también de hijos subsiguientes, hijos de los cuales, en cambio, no ha quedado rastro político alguno. Conviene subrayar ese aspecto diferencial. Ni político ni financiero, porque una de las maneras de identificar a los hijos de Carlos V es precisamente las nóminas de corte, pues que se destina dinero a fulanita de tal, que tuvo un hijo. Y luego, sí, la verdad es que también se pierden, ¿no? Los hijos. Se les instala una casa. Una casa, tal, esto, pero o sea, la gran pista suele ser pues los cargos, ¿no? Los gastos de corte, ¿no? Lo que ocurre es que probablemente van a desaparecer y otros no, como es el caso de don Juan de Austria, ¿no? Sí, ¿no? Cuya carrera es espectacular y es un individuo muy interesante. Fascinante, porque además tiene un perfil para los contemporáneos que es el perfil militar. Que ha perdido el príncipe Felipe, que es un rey papelero. Realmente él parece que asiste a la batalla, a la llegada de San Quintín, pero después de que ha terminado la batalla, desde ese momento
no va a estar presente en los frentes, llega al frente de Portugal en el 80, pero no participa directamente. Don Juan de Austria es por contra un héroe militar en Lepanto, en el norte, y muchos cortesanos utilizan la figura de Don Juan como una especie de bandera para quejarse del rey. Incluso se le atribuyeron unas coplas satíricas contra su hermano, en las cuales, que posiblemente no escribió, pero lo importante es que corrían como coplas de Don Juan de Austria, se hablaba de cómo le había pagado mal los servicios a un caballero militar. Queda ya muy poco tiempo, escasísimos minutos, y entonces, ya que no hay tiempo a hablar de todas las tías y demás, por lo menos de María, que parece ser que influyó mucho en Felipe II, tengo entendido, ¿no? María de Hungría. Sí, María de Hungría, sí. Efectivamente, parece ser de las hijas del emperador la más culta, la que había recibido una formación humanística más completa, más integral, la que realmente apunta ya desde los comienzos un interés por las obras, por la pintura y sobre todo por tener retratos familiares. Todo el mundo habla de la galería de retratos de Felipe II en el Pardo, que se incendió en 1604 y en parte se perdió, también en parte se ha conservado, pero realmente la iniciadora es precisamente su tía María de Hungría, la que, por ejemplo, encarga toda la serie de esculturas de los Leoni, la que encarga el retrato del propio Felipe II a Tiziano, etcétera, etcétera. Es decir, María de Hungría, desgraciadamente, cuando llega a España en el cortejo del emperador, cuando se retira Yuste, muere en Cigales, pero se hubiera seguido viviendo e indudablemente la influencia de María de Hungría sobre su sobrino hubiera sido muy grande. Yo, si me permite, quería simplemente hacer una precisión, que es la de que, primero, me parece que se exagera excesivamente las connotaciones ternuristas, digámoslo así, del rey Felipe II. Tengo la impresión de que, primero, la ternura demostrada en las cartas a las hijas, incuestionable, es una ternura que hay que situarla en el tiempo, en el último Felipe II, a partir de 1581, en un contexto familiar terriblemente desgraciado, y en la soledad de Lisboa. Creo que hay que situarlo, por tanto, en una coyuntura histórica muy concreta. Y el segundo aspecto que me parece importante destacar es que yo no comparto la tendencia historiográfica que desde el siglo pasado se viene haciendo de justificar o intentar contraponer a las connotaciones negativas del rey Felipe II, del gobierno del rey Felipe II, la imagen tierna personal. Creo que la vida privada es una cosa y la vida pública es otra. Me parece una argumentación excesivamente frágil, desde mi punto de vista, intentar legitimar o disculpar o trazar una imagen más favorable del rey en función de esa presunta ternura o de ese trato cariñoso hacia sus hijas. Pues el tiempo no nos permite seguir y es una lástima porque aquí hubiera hecho falta un coloquio casi con todos los que van interviniendo en los diferentes capítulos porque discutirían ustedes mucho más. Hoy ha sido un coloquio más crítico precisamente con el rey. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por la suya, señores espectadores. Saben ustedes que la próxima semana seguimos, el próximo domingo, seguimos con los diferentes aspectos de la vida y el reinado de Felipe II. Muchas gracias.